Tráiganme a Abelito, por lo que más quieran. La voz de doña Teodorita se extinguía como la trémula flama de su vida. Sus ojos rígidos, más que ver a alguno de sus hijos que la rodeaban en su lecho de muerte, contemplaban las profundidades infinitas de su imaginación. Su mirada parecía sonreír por la vaga idea de que su hijo perdido atravesara nuevamente el umbral de la puerta marchita en cualquier momento para darle, aunque sea, el último abrazo de su vida. El quebranto de su súplica se interrumpía por los gemidos sordos de las mujeres que murmuraban rezos de la divina misericordia. Díganle a Abelito que me estoy muriendo. Tráiganmelo de donde esté, por favor. El mayor de los hermanos se mordía los labios. Contenía sobre sus hombros la impotencia de no contar con una respuesta que pudiera confortar a su madre. Las mujeres, ataviados con velos negros, empapando las cuentas de sus rosarios con amargas lágrimas, miraban a su hermano mayor con compasión. Alfonso, inclinando dulcemente sobre el lecho de su madre, apoyó el codo cerca de la almohada para acariciar suavemente las canas que habían comenzado a brotarle justo aquel día en que recibió la terrible noticia de que Abel se había fugado. Su barbilla trepidaba y una lágrima contenida lo traicionó, corriendo lentamente por su afilada nariz sin llegar a despuntar. El Cristo crucificado de 2 maderos de mezquite que pendía sobre el respaldo de la cama era testigo mudo del más amargo de los momentos de aquella familia. El ambiente era tan denso que hasta el aire se podía tocar. Tú, Ponchito, que eres el mayor de tus hermanos, tráeme a Abel. Ándale, dile que lo perdonamos, que le perdonamos lo que hizo. La voz ronca que vaticinaba un duelo salió más que de su garganta, del centro de su herido corazón. Un sonido áspero y arrastrado como el del macho cabrío cuando adivina que lo van a degollar al amanecer. Mamacita, ¿cómo se lo traigo si no sé para dónde está? Al decir esto, sus piernas flaquearon y como una lluvia de mayo, una tras otra, brotaron todas las lágrimas que sus ojos y nariz llevaban contenidas durante años. La almohada de doña Teodorita las resintió como pisadas diminutas, pero fueron sus palabras las que provocaron que la anciana se quebrara como un cristal. Su barbilla, reducida por los años, se frunció como la de una niña chiquita y emitió un alarido lastimero que terminó por activar una reacción colectiva entre los demás hermanos. Grandes bramidos liberaron una tensión y reavivaron el fantasma de la muerte que desde hacía días acechaba en la habitación. La bombilla eléctrica que escasamente iluminaba la alcoba se apagó para encender al instante con una intensidad más franca. Pedro, el menor de la familia, fue el único que reaccionó ante el primer anuncio de la municipalidad. Corrió al chifonier para sacar de un cajón las cerillas y encender el candelabro de queroseno que se encontraba impávido sobre la mesa de noche. Las hermanas limpiaban sus lágrimas y resollaban breves oraciones que parecían las letanías que en latín recitaba el padre Jesús María en su misa del alba. Alfonso, tendido sobre la cama de su madre, aprovechó el segundo corte de energía eléctrica, que siempre era más largo, para dar a su madre un beso en la frente. El rostro de la mujer, demacrado y empapado por lágrimas de su hijo y las suyas propias, miraba perdidamente hacia las vigas robustas del cielo falso. La luz plomiza de la flama cambiaba las líneas de su rostro, haciéndolo más fúnebre y carente de vida. Alfonso entró en pánico y gritó abrazando a su madre: «¡Mamacita! ¡Mamacita, no nos dejes!».
Los hermanos extendieron sus brazos al cielo y los hombres cayeron de rodillas. Los gritos rebotaban por todas partes como relámpagos siniestros. La puerta se abrió y el rostro inexpresivo de don Pedro miraba el cuadro. 6 de sus hijos se abrazaban entre sí. El mayor estaba postrado en la cama de su mujer. De pronto, tan intempestiva como la llegada de la luz eléctrica, se asomó de nuevo la vida. Doña Teodorita había movido un pie izquierdo y reaccionaba a los gritos, las plegarias y a las infusiones de hoja de morita y de guayaba que le había recetado el boticario durante la mañana. La mujer reaccionó y, como resortes, todos lo hicieron también. Lupita miró a su padre sin mostrar el recelo que le tenía. Alfonso besó el rostro de su madre, que lucía nuevamente sonriente a la caricia de la luz de la bombilla. Don Pedro se mantuvo expectante al vilo y no dio ni un paso hacia el interior. Solo apretaba con fuerza el sombrero que llevaba en la mano. Doña Teodorita lo miró con la precisión que da el reclamo, pero con la compasión que da la agonía. Por primera vez, sus hijos vieron agachar el rostro de su padre al piso. Al recelo de Lupita se le unieron los de los demás hermanos. «Tráeme a mi hijo, Pedro. Dile que lo perdonas», sentenció doña Teodorita. Don Pedro apretó los labios con la mirada gacha. Ocultó que sus ojos parpadeaban involuntariamente. Por tercera y última vez, la bombilla eléctrica apagó y, como eco nocturnal, llegó a los oídos el último vestigio de la planta generadora de energía eléctrica que se silenció unos instantes después. La noche enmudeció y la única luz en la estancia era el quinqué. Fue entonces que don Pedro dio 2 pasos francos hacia el interior arropado por la penumbra. Sintiendo un profundo respeto por su padre, los varones se pusieron de pie y besaron su mano. El patriarca no se sentía con ánimos para recibir saludos. Levantó la mirada iluminada solo por el quinqué y mostró un rostro sombrío, con los ojos empañados. Alfonso se levantó de la cama para acercarse a su padre. En voz baja, casi transparente, le dijo: «Se está muriendo». Don Pedro vio a sus hijos que lo acorralaban con miradas que desde hace varios años esperaban una respuesta. El hombre dejó caer el sombrero al suelo mientras negaba lentamente con la cabeza y susurraba: «No tengo ni siquiera una idea lejana que pueda hacerme encontrar a Abel. Sencillamente desapareció». La frase del jerarca cayó como lápida y dio por terminada la conversación de esa larga noche. La madrugada transcurrió arrastrando los segundos tan lentamente como avanzaban las carretas y tartanas que don Pedro fabricaba en su taller y cuyas ruedas escrutaban piedra por piedra los caminos de terracería de Allende. Los hermanos se turnaron para la vigilia. Don Pedro, después de haber sollozado durante unos segundos, se había retirado a otra alcoba, dejando el trabajo de la contemplación a sus hijos. Él ya arrastraba su propia desolación, que lo seguiría irremediablemente como una sombra durante toda su vida. La madrugada estuvo salpicada de Ave Marías, Magnificats y letanías a San José para obtener una buena muerte, todas mal recitadas a causa del cansancio del espíritu y del cuerpo entero. El demonio entraba por la ventana al parar el estado de conciencia, cuando de pronto un grito ensordecedor ponía de nuevo a los vecinos con la piel de gallina. «¡Tráiganme a Abelito!». El alarido de doña Teodorita rasgaba las paredes cuando la noche estaba más negra. Lejanos murmullos del vecindario le seguían y el alboroto de los gallos en los corrales rumbo a la loma tardaba en silenciarse. Uno a uno los hijos de doña Teodorita llegaban a la alcoba para quedarse en vela y, sin pretenderlo, se despedían de ella postrados de rodillas y apoyando los brazos sobre la inmaculada cama. Con ruegos diversos,
súplicas de perdón a su madre y plegarias a María, a quien sentían que estaba también en la cabecera, se quedaban dormidos, extasiados en un solo delirio compartido. Alfonso fue el último en llegar. Faltaba muy poco para el alba. Después de dar una palmadita en el hombro a su hermana Dolores para que se retirara a descansar, se postró en la cama para besar la frente de su madre. La abrazó, dándole el más tierno de los besos, y notó que la viejita tenía los ojos abiertos. ¿Eres Alfonso?, preguntó. El hombre sonrió al pensar que la lucidez era señal de que su madre sanaría al amanecer. La mujer, sin interrumpir, le reveló: ¿sabes quién acaba de irse de aquí? Alfonso, antes de responder el nombre de su hermana, la escuchó decir: mi mamá. Extrañado, Alfonso cerró los labios para contemplar su delirio. Ella prosiguió: mi mamacita santa vino a avisarme y se acaba de ir, Alfonsito. Como una lluvia de peñascos sobre su cabeza, 1000 preguntas lo agobiaban. Recordaba que cuando alguien recibe la visita de un familiar difunto en su agonía, era señal de que se acercaba la hora de partir. La ancianita, con la mirada iluminada, dejó correr una lágrima tierna sobre su arrugada mejilla. Alfonso, ahogándose en su llanto contenido, trató de fingir naturalidad y preguntó: ¿qué te dijo, mamacita? Doña Teodorita, sonriendo, como no lo hacía desde hace mucho tiempo, continuó pausadamente: dijo que no me preocupara por Abel, que él estaba bien y que no dejaba de pensar en nosotros. Alfonso apretó la mirada y lanzó espasmos mudos, evitando perturbarla con su lamento. Se limpiaba las lágrimas de sus mejillas con los puños de su camisón. Suspiró hondo, pues no tenía nada que decir, solo la besó, y lo hizo abundantemente, hasta descubrir con los primeros destellos de la aurora que su madre dejaba plasmada una sonrisa en su rostro a la hora de expirar. Fin del capítulo 1.